Comercial, yo recomiendo más una Biblia de apuntes que una Biblia de estudios. ¿Por qué? Porque sus apuntes se aprenden más fácil que los apuntes de un estudio que ya hizo otra persona. Es básicamente por eso. Su memoria está conectada a sus dedos. Y si usted escribe, memoriza más rápido. Y no es lo mismo que escribir en un celular. Si usted escribe en puño y letra, tiene más facilidad para que su cerebro lo retenga. Entonces es muy fácil. Sí, voy a ponerle una página en blanco para que la vea, para que si la encuentra por ahí, vamos a ver cuál página está en blanco. A ver. No, ya encontré aquí en algún profeta menor de esos que es así, tiene mucho campo para que usted le ponga todo lo que usted necesite. Hay gente que la usa para ponerle dibujitos, yo también. Y hay de letra grande. Y cuando ya se llena, digamos, la idea es estudiar y estudiar y estudiar y rellenarla tanto como usted pueda. O como le dé el... sí, se pueden conseguir fácil. Sí, Biblias journaling o Biblias de apuntes, cualquiera de las dos formas. Hay en Reina Valera y hay Biblia de las Américas. Las dos. Bueno, ese fue el comercial. Luego les recomiendo más sobre qué Biblia escoger si quieran comprar una. Pero vamos con el tema. Como han visto, ¿verdad? Andrés comenzó en el principio. Estamos empezando un estudio extenso acerca de Génesis. Si usted tomó notas del principio, allá en Génesis capítulo 1, es súper interesante. Hermanos, para Génesis 1, yo les digo, ni un mes alcanza para estudiarlo, ¿verdad? El capítulo 1 tiene mucho, es el universo completo que Dios creó en 7 días, en 6 días, me corrijo. Y es enorme todo lo que usted puede sacarle. Solamente al primer versículo hay un montón de datos que usted puede sacarle el jugo y escurrir y no termina. Si quieren una recomendación de mi parte como estudio complementario, es decir, no lo agarren como sustituto de este estudio, es complementario. Y si quiere aprender inglés de camino, puede ir a Bible Talk. Se escribe Bible como Biblia en inglés, Bible Talk, se escribe T-A-L-K, talk.tv. Es un hermano canadiense que tiene un estudio para cada libro de la Biblia y es buenísimo. Si usted no entiende el inglés, puede ponerlo en subtítulos y agarra un montón de volados sobre Biblia allí. Viera qué bueno, qué interesante. Bible Talk, si usted quiere aprender inglés y Biblia al mismo tiempo, léalo, escucha al hermano, es buenísimo. Y es de la iglesia del Señor, así que usted, no sé, no va a andar ahí como buscando en cisternas rotas el agua que solo Dios puede dar. Vamos ahora al capítulo 2, ya fuera de los comerciales, estamos en el capítulo 2, un capítulo que también me encanta, me gusta, porque nos habla acerca de la vida en armonía con Dios. Si usted quiere un título para esta clase, se llama La vida en armonía con Dios. Y tiene varias divisiones que se las voy a dar de una vez. Ustedes saben que yo soy de poca división, no me gusta como hacer cortes. Sí los hago de vez en cuando, pero se los doy de una vez porque este capítulo sí tiene divisiones muy claras. La vida en armonía con Dios. Génesis capítulo 2. Después del capítulo 1 sigue el capítulo 2. valga la secuencia, ¿verdad? Entonces, tenemos varias divisiones. La primera de ellas es que es una vida en descanso, versículos 1 al 3. Vamos a verlos después, les doy las divisiones primero, pero es para que podamos desmenuzar esto bonito. Luego, la segunda división que tenemos es una vida en deleite. Es una vida en deleite, no como los helados, ¿verdad? Que también tienen esa marca. Es una vida de verdadero deleite, versículos 4 hasta el 9. Luego es una vida libre, versículo 10 hasta el 17. Y es una vida en compañía, versículo 18 hasta el 24. Vean que no les doy el versículo 25. ¿Por qué? Porque el versículo 25 le pertenece al capítulo 3. La otra semana les explico. La vida en compañía.
Y les explico por qué no meto el último versículo la siguiente semana. Van a ver que va a tener algo de lógica. Pero ya lo ven, voy a ir repitiendo poco a poco. Si alguno se quedó ahí con alguna incompleta, ya luego se las vuelvo a dar. Primeramente decimos que es una vida en reposo, ¿verdad? Una vida en descanso. Versículos 1 al 3. Vamos a leerlo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Los días de la creación son 3 y 3, ¿verdad? En 3 días Dios crea la materia prima. En los otros 3 ordena las cosas. Por ejemplo, en el día 3, Él crea la vegetación, la tierra y el mar. Y en el día consecuente, en el día 5, no, perdón, en el día 6, Él crea los animales. Es decir, en un día Él crea el ambiente, en otro día Él rellena ese ambiente con seres vivos. En el día 1, Dios creó la luz. Y en el día 4, Dios crea las estrellas. ¿Qué fue lo que hizo? Que Él dividió esa luz. Esa luz no es el mismo Dios, ¿verdad? Dios no puede ser creado. Dios hizo la luz y luego la esparció en todas las estrellas. Por eso, aunque estamos a millones de años luz de una estrella, la luz no ocupa millones de años luz para llegar acá, porque la luz, ya los canales de luz, Dios los hizo en el primer día. Esa es una explicación que ya después podremos ver en otro momento. Pero luego dice que después de hacer esos conjuntos de 3 y 3 viene el séptimo día. El séptimo día dice Dios descansó. ¿Ay? O es que tengo que... ¿Todo bien? Que creí que estaba apagado. Andrés me dijo, tenga pendiente el micrófono, que puede que se vaya. Dios descansó. ¿Paró Dios de trabajar? No, pero Él descansó. Es decir, Dios sigue trabajando todos los días, ¿verdad? Dios, si estamos respirando es porque Dios trabaja. Dios no para de trabajar todos los días. Si hay un bebé naciendo, Dios está trabajando, cuidando a ese bebé. Si hay algún evento en nuestras vidas es porque Dios sigue allí trabajando. Pero este descanso no quiere decir que Dios frenó totalmente de hacer cosas, sino que básicamente es que Él terminó de crear cosas a partir de la nada. Es decir, que el día de hoy no va a aparecer una jirafa aquí de repente, de la nada, porque Dios dejó de crear de esa manera. Dios dejó de crear a partir de la nada ese día, el séptimo día. Pero más importante que esto es que dice que además hubo varias cosas que pasó. Acabó la obra de crear cosas a partir de la nada y después dice, él reposó, vamos a ver cuál es la diferencia, y después dice, bendijo y santificó. Cuando hablamos de reposar, reposar en su idioma es el famoso sabbat, el famoso sábado, el famoso día de reposo de los israelitas. Pero aquí nadie puede garantizar que ese día fue un sábado. Ojo, no podemos decir que fue un sábado, nadie sabe. Antes de que se diera el éxodo en Egipto, nadie sabe qué día era de la semana el que está aquí en Génesis. Pero es claro que es el séptimo día de la creación, el día que Dios descansó o reposó de esa obra. Y lo curioso de esto es que se usa otra palabra también. No solamente se dice reposó. En el versículo 2 dice reposó Sabbat, ¿verdad? Es decir, el mismo reposo que tuvieron los israelitas. Pero si ustedes van a Éxodo 31:17, es más, Jean Paul va a irse a Éxodo 31:17. Voy a darles un tip ahí por aquello de que alguien, yo no quiero volver esto muy de debate, ¿verdad? Porque sé que vamos a la parte práctica, vamos a la parte bonita del lado práctico, pero si por A o por B sale alguien diciéndoles, no, usted tiene que celebrar el día de reposo, Éxodo 31:17 nos va a enseñar de qué se trata. Dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
y en el séptimo día cesó y reposó. Muy bien, hay otra palabra, cesó y reposó. Esa palabra reposó allí es diferente, no es el día de reposo de los israelitas, sino que es otra palabra que se dice nafash, que no tiene forma de que usted la escriba correctamente, nada más es hebreo, usted escribe de derecha a izquierda al revés que los hebreos. Entonces, si usted escribe nafash, escríbalo como usted lo escucha. Yo lo escucho con SH al final. Entonces, ese significa deleitarse o refrescarse, como cuando uno toma una coca después de un día caluroso. Se toma la coca, se refrescó. ¿Qué quiere decir? Que el día de reposo de Dios es un día de disfrutar. No es un día de dejar de trabajar, sino que es un día de disfrutar. ¿Qué está disfrutando Dios? ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Alguna vez se han preguntado eso? O preguntado, perdón. ¿Se han preguntado qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué hace sentir contento a Dios? ¿Mm? Que seamos obedientes. Muy bien, eso es algo muy bueno y muy cierto. Mateo 12:50 dice que la voluntad de Dios, o aquellos que son hermanos de Jesús, son los que hacen su voluntad. ¿Qué más? Santificar su palabra, es muy bien el honrar su palabra, hermana Rosalba. Muy bien, sí, eso ya lo mencionamos también. Él se complació de ver las cosas que había hecho. Muy bien, Dios hizo todo bueno y le gustó, ¿verdad? Dice que Dios creó la luz y vio Dios que era buena y así dijo de todo. Muy bien, vamos a dar el qué es lo que Dios disfruta. Para lograrlo, vamos a ver que hay otra cosa que Dios hace. Versículo 3, Dios bendijo, es decir, habló bien de ese día. Como cuando uno tiene el cumpleaños, ¿verdad? Dice Katy, a mí no me gusta que me den la atención en el cumpleaños. Hablar bien del día, el día que está aquí, ¿verdad? Dios bendijo, es decir, que lo vio como algo bueno. Cuando uno bendice es lo contrario a maldecir. Maldecir es hablar algo mal, desear algo malo para una persona. Bendecir es desear o decir algo bueno. Entonces bendecir es que él pensó algo bueno de ese día. Y vemos la última que es santificar. Santificar significa que lo apartó para algo especial. Si nos damos cuenta y por contexto, porque el contexto siempre es el que nos ayuda, el séptimo día es el primer día en el que Adán está despierto. Póngale atención. El séptimo día es el día número 1 de Adán. Dios lo formó en el sexto día, pero el séptimo día es el primer día de Adán. ¿Qué es lo que más disfruta Dios si no es al ser humano? Dios creó todas las cosas y ninguna le ha complacido tanto como al ser humano. E incluso a los ángeles. ¿Para qué Dios creó al ser humano si tenía millares de ángeles adorándole? Pero quiso crear al ser humano para complacerse en el ser humano. Isaías 43:21. Este pueblo he creado para mí mismo, para mi gloria. Mis alabanzas publicará. Dios nos hizo para Él, para honrarle, y Dios disfruta, se complace en vernos a nosotros. Los que somos papás lo sabemos, ¿verdad? Hasta una sonrisa de un bebé nos derrite, nos enamoran las sonrisas de los bebés. Dios se complace en sus hijos, a veces sin que hagamos tanta cosa, a veces sin que hagamos gran cosa, ya Dios disfruta vernos andar por allí. Uno disfruta ver a los hijos ahí comiéndose un mango ahí con la cara embarrada de helado, lo que sea. Esas cosas nosotros como papás las disfrutamos, hermanos. Dios disfruta verlo a usted como su hijo. Eso es lo que a Dios le alegra. Esto no es un reposo de veamos quién celebra el día de reposo y quién no, y el que no lo celebra es apedreado como en el tiempo del judaísmo. Este es totalmente diferente. Este no es un reposo de regla, es un reposo de disfrute. A Dios le complace verlo a usted y verme a mí como sus hijos, en armonía con Él.
Y esto es lo curioso de este versículo. Aquellos en el capítulo 1 decían, fue la tarde y mañana el día primero, fue la tarde y mañana el día segundo, y todos los días tenían un fin. Pero de este día, ¿dónde está el final de ese día? ¿Cuál es el final de ese día? No tiene final. Dios no le puso final al último día, al día 7, porque es un día eterno. Y vamos a ir a Hebreos para corroborar esto. Vamos a saltar a Hebreos. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 3, 11. De allí en adelante. ¿Qué fue lo que no entendió Israel y qué es lo que no entienden los adventistas y todo el montón de grupos que quieren convertir esto en una regla? Que el reposo no es para imponerlo como una carga sobre la gente, que es simplemente un momento en el que Dios quiere disfrutar con su creación, con el ser humano. Hebreos capítulo 3, versículo 11 en adelante, y vea que está hablando de Israel, viene hablando de Israel, como ellos eran cabezones, en la Biblia les llama duros de cerviz, es decir, que como los bueyes que no se dejaban someter. 3:11, y vamos a leer de corrido ahí hasta el 4:11, vamos a ir explicando poquito a poco. Va a rendir el tiempo, hermanos, no se preocupen, vamos bien. Y Israel era llamado duro de cerviz, es decir, que les costaba ponerse el yugo en la nuca, eran como bueyes mal amansados, pero nosotros le llamamos aquí en el buen tico cabezones, eran tercos. Dice, por tanto juré en mi ira, el Señor le está diciendo allá en el libro de los Salmos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿What? ¿Acaso se puede entrar en un día? ¿Cómo se entra en un día? Ok, vamos a ver. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Consejo para usted y para mí, no se endurezca hasta ponerse aparte de Dios. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por causa del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dios les dijo, descansen un día, ¿verdad? Y ellos iban a comerciar, iban a jalar leña y hacían de todo el sábado. Ojalá nosotros nos dijeran, tómese un día libre de vacaciones, todo pago. Eso era lo que Dios les estaba diciendo. Y ellos no, iban a vender, iban a comerciar, iban a jalar leña el día sábado. ¿Para qué? Seguimos viendo. Versículo 17. ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Qué hace que no se entre en el reposo? Incredulidad, andar de cabezón, no hacerle caso a Dios. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el día séptimo. ¿Cuándo? En Génesis, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Génesis. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, los israelitas, no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy,
diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuramos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para ellos era una carga, para nosotros es una promesa. ¿Quiere usted, ganar un argumento? Gánelo desde el corazón. No empiece a buscar argumentos de que sí, si obedezco o no obedezco un mandamiento. Dese cuenta, hermano, de que no es un mandamiento para nosotros, es una promesa. El séptimo día era un símbolo de lo que a nosotros nos espera eternamente. Para Israel, 24 horas, para nosotros es eterno. ¿Quiere usted un día de vacaciones? Se lo vuelvo a preguntar. Qué bonito, ¿verdad? En el trabajo que le den a uno. Tómese un día. El jefe quiso darle un día de vacaciones. Dios le quiere dar una eternidad, disfrutando eternamente. Hermanos, si a mí me dicen celebre el día de reposo, yo digo que no, que eso es tan miserable. O sea, para mí 24 horas de descanso, porque me lo están imponiendo en una religión, eso es miserable, que me ofrezcan la vida eterna, no un día de reposo. A mí no me interesa un día de reposo, me interesa la vida eterna. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más en las promesas de Dios? Hermanos, así que no hay un fin para este día. Volvemos a Génesis, regresamos otra vez al capítulo de Génesis, porque Hebreos es claro, ¿verdad? Obviamente, pues se puede extender más este estudio, pero Hebreos es claro. El reposo de Dios no terminó. El reposo de Dios allá empezó en Génesis y es la vida eterna, y es a la que Dios nos está llamando. Entremos en el día de reposo de Dios. Dios quiere que usted y yo estemos en el día de reposo. Versículos 4 en adelante, vamos a ir avanzando, no leyendo versículo por versículo para también ahorrar un poco el tiempo. No es que los vaya a dejar escasos, pero vamos a sacarle las joyas, ¿verdad? Las partes más importantes al texto. Versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Fin. Sigue el siguiente punto. Es un lugar, decimos, la vida en armonía con Dios es una vida en deleite. Vamos al versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, y no está jadaza para soplarle la cara. Dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios mandó todas las cosas a existir. Cuando Él mandó a los animales, Él dijo: haya animales en toda la tierra. Que exista el perro, que exista el gato, es decir, mandó a existir. Aparecieron de la nada. Dios se tomó el tiempo de formarnos, como el barro. Es más, tomó barro, justamente el polvo de la tierra. Somos semejantes al barro en eso, que Dios nos quiso moldear. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y eso es algo que nos hace especiales. Dios no nos mandó a existir, nos formó. Y eso es algo que también hace cada vez que hay un bebé concebido en el vientre de su madre. Así que no es solamente algo que le pasó a Adán. ¿Qué dice el Salmo 139, 13 y 14? Mis entrañas formaste en el vientre de mi madre. Y los huesos, ¿verdad? El salmista dice que él formó los huesos. El famoso código genético, ¿verdad? Ahora Andrés está hablando mucho de las causas, cómo probar la existencia de Dios. El código genético, hermanos, es como un sistema de computadora. Donde existe cualquier computadora, tiene que existir un programador, ¿cierto? Que haga todo ese 0 y 1, 0, 1, 0, 1, ese código. Pero el código genético funciona igual, o funciona mucho mejor. Y no con letras, funciona con elementos químicos. Y el código genético le dice a Jean Paul de qué color va a tener el pelo, le va a decir de qué color va a tener los ojos, va a decirle cómo va a ser su altura, qué enfermedades va a tener cuando tenga la vida adulta, le va a decir todo en el código genético. Dios escribe la vida en ese ADN. Así que, hermanos, Dios nos forma a nosotros también en el vientre de nuestra madre. Es algo que sucede, somos especiales para con Dios en esto. ¿Qué más? Ok, somos especiales y por eso Dios plantó, dice el versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí
al hombre que había formado. La palabra Edén significa deleite. Eso significa Edén. Edén significa deleite. Como cuando uno se está chupando los dedos. Cuando come queque, ¿verdad? Cuando uno está comiendo pollo frito, a los que les gusta más lo salado, está comiendo, allá dice, ¿verdad? La publicidad para chuparse los dedos. Eso es deleite. Eso es gozarla con una comida. Eso significa Edén, deleite. Algo que me encanta, algo que yo disfruto. Eso es algo que a mí me gusta. Hermanos, cuando uno sale a la playa, no es tan deleitoso. Lo pasan picando los mosquitos. Lo pasan picando los zancudos. El sol pica. Entonces uno dice, voy a ir a relajarme a la playa y uno sale estresado. Ay, que se me olvidó la hielera, que se me olvidó tal cosa, que se me olvidó lo otro. Ay, dejé tal cosa en el carro. Y uno está igual en el estrés. Mientras vivimos en este mundo, seguimos en estrés. Estamos en el modo supervivencia y no fuimos creados para el modo supervivencia. Fuimos creados para disfrutar. Fuimos creados para deleitarnos, no para andar estresados. Así que hermanos, aunque usted se vaya de vacaciones, nunca va a tener un deleite como los deleites que Dios da. Los deleites que Dios da, bueno, se dio en el Edén, en su momento ese deleite, pero también decíamos la palabra de Dios, decían por allí, es un deleite, sino que en la ley de Dios está su delicia, dice el Salmo 1:2. La ley de Dios es una delicia. Si usted está acostumbrado a la palabra de Dios, es más, voy a spoilear unas cosas que voy a decir en diciembre en el seminario. La palabra de Dios, cuando una persona está desnutrida, sabemos lo que pasa cuando una persona está desnutrida, ¿verdad? Las cosas que son sanas no le gustan. Y le gusta la chatarra. Le gusta la chatarra, pero no lo sano. Cuando una persona está nutrida con la palabra de Dios, lo disfruta y no quiere parar. Y a veces se le va el tiempo leyendo y no se da cuenta cuando ya tenía que ir a hacer otra vuelta y se le olvidó. Comer la palabra de Dios es como comer maní. Usted come un maní y come y no se da cuenta de que usted ya vació la bolsita de maní. Es como cuando uno come jocotes. No sé cómo les dicen en Nicaragua, ¿verdad? Pero comen jocotes y uno tiene una bolsa. Puede ser un saco de jocotes y usted no se da cuenta. No se le llena la panza de jocotes. Así se disfruta la palabra de Dios. La ley de Dios es un deleite. Cuando uno está acostumbrado a comer la palabra de Dios, uno no quiere terminar. Es como comer jocotes, como comer maní. La palabra de Dios, también la vida eterna. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11 dice que la vida eterna es un deleite. Alabar a Dios. Salmo 13:6 dice, el alabar a Dios me ha hecho bien. Dice el Salmo 13:6. Alabar a Dios nos hace bien, es un deleite. Y estar en la casa de Dios es envidiable. Aún el gorrión y la golondrina, dice el Salmo 84, versículos 2-4. Tienen donde habitar, ¿verdad? Y aquellos judíos deseando estar en la casa de Dios. Así que hay muchos deleites en el Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en armonía con Dios? Que esas cosas se disfrutan. Pero hay, hermanos, de Adán y hay de todos cuando fallamos a Dios. Porque cuando fallamos a Dios es cuando todas esas cosas que eran un deleite se nos vienen abajo, ¿cierto? Cuando uno le falla a Dios, lo que antes era un deleite, la palabra de Dios que yo disfruto, viene un versículo y se me convierte en una culpa. Y se convierte en algo que me está acusando, algo que me está punzando, algo que me dice, Byron, corrija. ¡Ay, qué horrible! Cuando dice, si mi corazón me reprende, mayor que mi corazón es Dios, que sabe todas las cosas. Eso, hermanos, ya deja de ser un deleite. Y esa es la magia, o no magia, voy a decir otra palabra. Eso es lo curioso de la palabra de Dios, que ella es agridulce. Allá el ángel le decía a Juan, ¿verdad?, que comiera aquel libro. Y ese libro dice que a Juan le supo muy rico como la miel en Apocalipsis 10, pero en su estómago se volvió amargo. Y así a veces pasa con la palabra de Dios. Puede ser un deleite, pero también puede volverse algo que nos punza. Y está bien que punce, porque eso significa que nos está trabajando en nosotros. Hermanos, es un deleite estar con Dios, pero ay de Adán, porque esto era todo lo que él tenía. Él tenía todas las cosas que eran buenas. Tenía un lugar donde vivir cómodo, donde no había bochorno, donde no había lluvia, donde podía vivir en paz, tenía tranquilidad, vivía feliz de la vida.
Y esto era todo antes de que todo se arruinara, antes de que todo se viniera abajo por causa de su pecado. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros? Que hemos construido cosas bonitas en nuestra vida con la ayuda de Dios, por supuesto. Dios nos ha dado tantas cosas y por meter las patas, ¿verdad? Porque no hay otra forma. Alguien ha construido una vida bonita con su familia y viene y mete la pata, ¿verdad? En una práctica de adulterio, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo muy habitual, muy evidente, ¿qué pasa, ¿verdad? No que sea el peor de los pecados, pero es uno que sucede muy frecuente. Y esa familia que antes era bonita, ahora es una familia de desconfianza, algo que se desmorona, algo que se viene abajo. Y que es terrible, es cuando el pecado hace que lo que es deleitoso ya no exista. Y esas cosas, hermanos, son las que le duelen a Adán. Pero antes, Adán no está pensando en esto. Adán no ha pensado en esto, porque la vida en armonía con Dios es una vida en libertad, ¿cierto? Es una vida libre. Dios le dijo a Adán, observe, dice versículo 15, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán tenía 99 bendiciones, pero se obsesionó con la que no tenía. Uf, y eso nos pasa a todos, ¿cierto? Que a veces tenemos tantas cosas buenas y nos quejamos por la que no tenemos. Y la que no tenemos, el diablo anda por ahí. La otra semana vamos a ver que el diablo ya anda por ahí y está estudiando a Adán y a Eva, los está estudiando a los dos. El diablo es bastante estudioso y ve la debilidad de ellos. Adán lo tenía todo, hermanos. Podía comer de todos los árboles del huerto, pero se fijó en la papaya que Dios dijo. Mentira, ¿verdad? La papaya no es del agrado de todos. La papaya a algunos sí les gusta, pero hay otros que no. Ellos estaban obsesionados con el que Dios dijo no, con el que sabía rico. No sabemos qué era, hermanos. No se imaginen una manzana, podía ser un aguacate. Bueno, el aguacate sí tienta. El aguacate, o podía ser un banano, lo que sea que anduviera por ahí en el huerto. Eso les causó curiosidad a ellos. De todo árbol tenían permiso, hermanos. Somos libres. Somos libres en nuestras vidas. Y eso era algo que los judíos no entendían y en muchos lugares no se entiende. La religión por lo general, cuando es una religión mal hecha por el hombre, por supuesto, es no comas, no hagas esto, hazlo, y es un montón de reglas, pero la vida en Cristo es una vida en libertad. Ya lo estudiamos en Gálatas, ¿verdad? Gálatas, ¿cuál es el tema central de Gálatas? Libertad. Somos libres en Cristo para hacer de todo excepto pecar. Eso es todo. Somos libres para hacer lo que sea excepto pecar. Y entonces, el día que Adán comió, ese día era el día que correspondía morir. Yo ya les había dado el ejemplo de la planta, ¿cierto? Si usted toma una planta, esta planta no, porque está muerta, ella es inerte. Usted toma una planta, hermano Martín, que usted sabe mucho de plantas, ¿verdad? Yo sé. Le cortan la rama parece que está viva, ¿cierto? Y usted la ve ahí, la puede poner en la mesa, y usted parece que anda viva, pero si usted no la injerta pronto, ella muere, se seca, se marchita. Cuando nosotros pecamos, es como cortar la rama. Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, ¿cierto? Nosotros somos esas ramas. Y cuando somos cortados, hay que hacer el remiendo rápido, injertar rápido, porque si uno deja pasar el tiempo, eso marchita y eso nos mata el alma. Y entonces, así es como morimos en Cristo. Así es como morimos o morimos, perdón, no morimos en Cristo, morimos con el pecado. Morir en Cristo es otra cosa. Morimos en el pecado cuando nosotros nos marchitamos lejos de Dios. Y por eso dice el versículo 17, el día que de él comieres, ese mismo día fue que murió, el día que él pecó. Entonces, hermanos, vemos grandes cosas. Antes de pasar a la última parte, hermana Carolina. Sí,
¿Sí? La primera muerte que se da es la separación con Dios, la muerte espiritual. Y como consecuencia viene la muerte física. La muerte física la vamos a ver también la otra semana, que tiene mucha curiosidad porque era necesario que viniera esa consecuencia. Pero la otra semana la vemos. Antes de pasar a la parte del último punto, vamos a ver que en el jardín habían dos árboles. Note que, vamos a ver, versículo 9, yo me lo salté, pero hay algo que hay muy particular allí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En las historias de los niños, muchas veces nada más les contamos la historia del árbol del bien y del mal, pero en el jardín existían dos árboles especiales. Dos árboles especiales, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, libertad de elección. Ellos no tenían prohibido comer del árbol de la vida, pero ¿por qué no comieron? Extraño que no comieron del árbol de la vida para comer y ser eternos por siempre. Extraño, ¿verdad? Y tenían permiso y no se percataron de que podían tener vida eterna, pero ellos eligieron ser independientes de Dios, otra cosa que vamos a ver más adelante. Pero hay algo muy particular que me gusta y esto ya sí pues necesito decírselo desde el griego. El texto griego de la Biblia en el Antiguo Testamento, la famosa Septuaginta, dice xulon con X, xulon. Y eso es árbol, pero también se dice madero. ¿Y dónde fue colgado Jesús? En un madero. Y la misma palabra se usa para decir Jesús fue colgado en un xulon, en un madero. Estaba representando a Cristo. Ese árbol representa las cosas buenas que se toman en Cristo. Pero ellos eligieron el árbol que daba frutos malos, el árbol que daba frutos venenosos. Un árbol que daba conocimiento del bien y del mal. Ok, aquí se nos abre un poquito la mente, ¿verdad? Hay un detalle que no se nos había contado en la historia de los niños, pero ahí estaba, el árbol de la vida, del que tenían ellos acceso y no lo escogieron, sino que escogieron el árbol del bien y del mal. No eran árboles mágicos, no era que le daba el poder. Dice la Biblia que abrieron sus ojos, pero luego vamos a ver por qué. Pero tomar del árbol significaba algo. Eso no es que tenía algo mágico como que les hacía pecar, no, sino que tomar del árbol significaba autonomía moral. Es decir, que el día que Adán decidió tomar de ese árbol, estaba diciéndole a Dios, quiero ser independiente para tener mi propio conocimiento del bien y del mal. Autonomía moral. Eso es independencia, como cuando el niño le dice a uno, quiero salir de mi casa, quiero llevarme mis cosas. Autonomía. Entonces, podía ser un banano, una papaya, es más, usted y yo podemos estar comiéndonos eso todos los días y no sabemos, no podemos saber qué era la fruta del bien y del mal, pero era la ciencia, el conocimiento de qué decisiones tomar. Por eso es que Adán, la primera regla que inventa, ¿cuál es? Que hay que ponerse ropa. ¿Quién le dijo que hay que ponerse ropa? Él la inventó, es su propia regla, la regla del bien y del mal, de que él tenía autonomía para decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces, tomar del árbol significa tomar la decisión de qué es bueno y qué es malo sin tomar en cuenta a Dios, básicamente. Adán fue creado para ser dependiente de la ética de Dios, de la moral de Dios. Pero el ser humano cuando no está con Dios crea sus propias reglas. El ser humano cuando no está con Dios decide quién merece morir y quién no en un aborto, en una eutanasia. El ser humano cuando está sin Dios decide cuál es el género que quiera escoger. El ser humano cuando vive sin Dios crea sus propias reglas, es autónomo, moral. Cuando tomamos ese ejemplo que usted dice que él se hizo su propia regla cuando ya después de desobedecer a Dios, después Dios viene y también le pone su regla. Le enseña cuál es la verdadera forma de estar cubierto. Correcto. Muy bien, hermano. Le enseña cuál es la forma correcta de volver a Dios. Entonces, hermanos, no es que el árbol tuviera algo especial ahí mágico que le abriera los ojos o lo hiciera corrupto.
es simplemente que le daba a él la decisión de escoger ser independiente de Dios para tomar decisiones. Y vemos la última parte, vamos muy bien de tiempo. Dentro de mi cronómetro estamos muy bien, yo sé que vamos muy bien. Si alguno tiene alguna pregunta, comentario, también puede hacerla. No se limiten. Vamos a ver, es una vida en compañía. Cuando estamos en armonía con Dios, estamos en una vida en compañía. En el mundo se enseña que si usted alquila casa, ojalá sea solo y sin mascotas. Dios dice tenga familia y tenga hijos. Ojo, la forma inversa, hasta en buscar alquileres para casa, le cuesta a uno, porque el mundo no quiere que usted tenga hijos ni que se case. Cuando yo me iba a casar, hermanos, a mis 21 años, trabajando en Goyo, me decían, no se case, ¿cómo se le ocurre? Que pues, no arruine su vida. Y así piensa el mundo, no tenga familia. La Biblia dice, tenga familia, tenga hijos, eso es honroso, eso es algo bonito. ¿Y dónde está la mayor tasa de suicidios? En la gente que vive sola. ¿Dónde está la mayor tasa de suicidios? En la gente que vive sin Dios y sin nadie en el mundo, que no tienen compañía de nada. Sí, hay, pues su familia también, hay gente que tiene familia y deciden también colgar las tenis, ¿verdad? Pero no hay, no hay, hay una mayor tasa de suicidios, hay una mayor tasa de depresión en casos de soledad. Usted nació para estar acompañado, vive para estar acompañado. Estar solo, hermanos, es doloroso y es duro. Trate de estar acompañado. Y observe, vamos a ver a Eva un poquito desde este lado. No la vamos a llamar Eva todavía. Se llama varona, la macha. Se llama la varona, la varonesa, no como usted quiera llamarla. Así se llamaba, hermanos, no es invento mío. Vea que dice aquí, versículo, vamos a ver, versículo 23 dice que entonces Adán dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En su idioma, ¿verdad? Es como cuando uno dice man and woman, ¿verdad? En inglés. Entonces, es lo mismo, el varón, varona. Entonces, cuando uno dice hombre, es hembra, no, tampoco. Lo que tenemos que observar, hermanos, es que él está viendo a una persona igual, pero es diferente. Es igual, pero diferente. Y se complementan mutuamente. ¿Por qué Dios no formó a Eva del polvo? Porque él agarró de una costilla. Y no me digan la famosa frase cliché que es que para que le estuviera a su lado, no en la cabeza, no en los pies. Eso no está en la Biblia y no se lo creo. ¿Por qué fue tomada Eva de la costilla? ¿Para qué? No. No, vamos a ver qué pasa. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Hay una que es científica, no espero esa respuesta de ustedes, pero hay otras que sí son muy particulares. Es un misterio, es un misterio. Ya la agarró Steven, ya le vi los ojitos brillantes. Es un misterio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tomó a Eva de una costilla? Es un misterio. ¿Cómo llama Dios al matrimonio? Un misterio. Efesios capítulo 5 dice que es un misterio. Adán se durmió y cuando estaba dormido Dios abrió su cuerpo y de él sacó otro cuerpo. Cuando Cristo estaba sepultado y murió y estaba allí muerto, nació otro cuerpo, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, sacada del cuerpo de Adán, sacada del cuerpo de Cristo. La iglesia nace una vez que Cristo muere. Obsérvelo. Adán representa a Cristo cuando está sepultado. Ambos lacerados, ambos tienen que sufrir una herida para que el cuerpo nazca. Qué misterio, ¿verdad? Yo sé que todavía estamos tratando de conectarlo. Cuando yo lo aprendí, fue como que también se me armó un nuevo rompecabezas en mi cabeza. Sí, cuando Cristo muere, nace su cuerpo, que es la iglesia. Cuando Adán está dormido, cuando está representando a Cristo en su muerte, nace Eva de su cuerpo.
Así como el marido es cabeza de la mujer y la mujer es cuerpo del marido, Cristo es cabeza de la iglesia y la mujer es el cuerpo, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es la primera. La segunda sí es científica. Es porque si Dios hubiera creado a la mujer del polvo, hubiera sido otro hombre, genéticamente, XY, en cromosomas. Entonces sí habría igualdad de género, ¿verdad? La famosa inclusión que se está tratando de enseñar, no hay forma bíblica, ni biológica, ni genética de que se dé. Los hombres tenemos el cromosoma XY, somos nosotros los que decidimos qué tener, si hombre o mujer, bebé, niña o bebé, niño. Esa es la forma en la que Dios nos diseñó. Las mujeres solamente son XX, ¿verdad? XX. Nosotros los hombres teníamos el gen XY. Entonces, para que pudiera existir esa forma de reproducción, era necesario que hubiera esa igualdad genética, pero al mismo tiempo que pudiéramos ser reproducibles. Si no hubiera sido otro hombre, básicamente. Y otra razón es porque la costilla es el único hueso que se puede regenerar solo. ¿Ok? Por eso Dios hizo la cicatriz allí, para que pudiera volver a reconstruirse la costilla. Ahí están las respuestas. No quiere decir que fue creada al lado para que estuviera ahí de compañía. Eso es un cliché. Así que hermanos, última parte. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí está la firma de matrimonio. Versículo 24. Bueno, es algo muy importante. Dios trajo a la mujer. Versículo 22. Esa forma de hablar de Dios es la forma de los matrimonios. Cuando Dios trae a la mujer, es como Sara cuando trae a Agar, o cuando Jetro trae a Séfora, a Moisés. Es la forma de decir, mi papá me está entregando a mi marido. Dios entrega a Eva, a Adán. Está efectuándose una boda. Entonces dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. En resumidas palabras, hermanos, si usted quiere casarse, dice un dicho, el que se casa, quiere casa, ¿verdad? Si usted quiere casarse, hay que aprender a soltar el ombligo, a no depender ni económicamente, ni emocionalmente, ni tampoco en la cocina, ni cómo lava su mamá. Tiene que despegarse de sus papás completamente para casarse. Si usted tiene planes de casarse, ese es el plan de Dios, ser independiente completamente. Y si usted quiere consejo para casarse, no llame a su mamá para decirle, mami, ¿cómo puedo hacer el arroz? A mi mujer le sale feo, o no sé, porque si no, ahí merecida tiene su chancla de parte de su esposa, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, es la firma de matrimonio. Si usted quiere casarse, va a ser un equipo con con su pareja, y va a ser una sola carne con ella, va a ser un solo equipo. Van a estar unidos de por vida. Bien, hermanos, ese es el capítulo 2. Me hubiera encantado darles más, porque hay mucho más que regalarles en contenido, pero vamos a tener el capítulo 3 próximamente, y ahí veremos a la serpiente por primera vez. Bien, eso es todo. Hola chiquitina, vas a salir en YouTube.